Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a domingo 3 de abril, en este quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Hoy tomamos las lecturas siguientes. En la primera lectura, el libro del profeta Isaías, capítulo 43, del 16 al 21. Yo realizaré algo nuevo y daré de beber a mi pueblo, dice el Señor. El Salmo responsorial 125 con la antífona: Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. La segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 7 al 14. Todo lo considero como basura con tal de asemejarme a Cristo en su muerte. Y, por supuesto, tomamos hoy en el Evangelio el texto de San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, qué importante es saber reconocer la presencia de Dios entre nosotros. Y sobre todo, las lecturas de este domingo nos muestran la misericordia de Dios para con su pueblo. La misericordia de Dios para aquellas personas que han caído, que son pecadores, que son tan pequeños por el pecado. Da la sensación como si este texto fuera un texto de San Lucas por la referencia a la misericordia. Es interesante porque en el Evangelio de San Juan se abre esta escena que es muy peculiar, escena que no concuerda con todo el entramado del Evangelio de San Juan, pero es una escena de misericordia, como las escenas de San Lucas, muy interesante. Hoy entonces nos damos cuenta cómo Jesús nos invita a la conversión, nos invita a que cambiemos nuestra forma de ver al prójimo, nos invita a que tengamos una actitud profética, pero profética de conversión. Vemos en el texto a una mujer indefensa, enfrentada sola a la ignominia de la mentira y de la falsedad. Así es. ¿Dónde estaba prácticamente su compañero de pecado? Puesto que el libro del Deuteronomio 22-24 nos dice lo siguiente, que le exigían al hombre y a la mujer adúlteros que sean castigados. Y dice ese texto: los llevarán a los dos a las puertas de la ciudad y los lapidarán hasta matarlos. ¿Y por qué la mujer iba sola? ¿Dónde estaba su compañero de pecado? Solamente a los débiles, en este caso a la mujer, eran a los que acusaban y los tomaban como culpables. Nos damos cuenta que Dios aquí defiende también al indefenso y lo libera de todo mal. Se supone que las personas que están al frente, los poderosos como los fariseos, los maestros de la ley, los gobiernos en este tiempo, son los que están al frente. Y en vez de curar y salvar a los demás,
En vez de ayudar y buscar el bien común, se ocupan en condenar, en castigar de distintas formas. Se ocupan entonces en propiciar la muerte del prójimo. Vean ustedes qué interesante. Hoy el Señor quiere ejercer la justicia desde la misericordia y el auténtico amor. Por eso, hoy se nos invita a que veamos en esta escena, para mí una escena muy hermosa, una pieza clave en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, ¿verdad? Una lección de vida. Así es, el Señor defiende al débil, al necesitado. El Señor no tiene duda en tender la mano a aquellos que son excluidos por los demás. Y por eso hoy le pedimos al Señor que nos ayude a tener también a nosotros esa misma actitud. Aquella mujer es llevada delante de Jesús. Lo primero que hace Jesús es hacerles ver que todos necesitan de la misericordia y nadie tiene la solvencia para juzgar, para castigar, para condenar a nadie, para matar a nadie. Eso nos muestra Jesús. El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Es decir, todos son dignos de misericordia y por eso se van, porque reconocen que son pecadores y que todos necesitan misericordia. Por muy pequeño que sea tu pecado o mi pecado, ¿acaso no pides clemencia? Si vas ante un tribunal, ¿acaso no pedirías perdónenme por favor, denme otra oportunidad? Claro que sí. Y entonces, ¿por qué nos atrevemos a juzgar al otro? ¿Por qué aquellos hombres se atrevieron a juzgar a aquella mujer? Y como dice el Deuteronomio, eran 2 los adúlteros. ¿Y dónde se quedó el hombre? ¿Acaso que acusaban solo a la persona más débil? Así es, ya la habían condenado, la iban a matar. Jesús entonces nos deja ver ese lado misericordioso de Dios. La actitud más fuerte, más grande y la experiencia que tiene Dios es en curar, en perdonar, en sanar desde la misericordia. Esa es la cualidad más hermosa de Dios, la misericordia, ser misericordioso, y nos invita a ser misericordiosos. Aquella mujer está sola, triste, ya se encuentra pues con una tristeza que embarga su corazón. Imagínate que entrevistáramos a aquella mujer pecadora en ese momento, cuando todos la llevan, la han señalado, la van mostrando públicamente. Imagínate cómo se ha de sentir esa pobre mujer. Y si la entrevistamos y le preguntamos, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué diría aquella mujer? Estaba afligida, estaba desesperada, tenía una angustia de muerte, ya sentía que la mataban. Es más, esa mujer no tiene nombre, porque te puede representar a ti y me puede representar a mí. Y por eso hoy nos identificamos con esa escena. Podemos ser aquellos que llevan las piedras y que no tenemos misericordia al juzgar al prójimo, que no damos una oportunidad, que no perdonamos a los demás. O podemos ser aquella mujer de la escena que ha cometido pecado y que es consciente y que se arrepiente de corazón. O podemos juzgar al otro sin medida, como aquellos hombres lo habían hecho. O bien, qué hermoso sería tener la actitud de Jesús, ¿no te parece? Una actitud de misericordia, una actitud de perdón, una actitud que da nueva oportunidad. Jesús condena el pecado y perdona al pecador. Es lo que hace Jesús. Qué diálogo más hermoso. Se reincorpora y le dice, hija mía, alguien te ha condenado. ¿Dónde están los que te acusan? Nadie, Señor, yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Esto mismo nos dice el Señor en cada confesión. Esto mismo nos dice el Señor cuando nos arrepentimos de corazón. Esto mismo nos dice Jesús cuando vamos a la fuente de la misericordia. Y nos invita a que multipliquemos en nuestras vidas esa misma actitud, una actitud de misericordia con los demás. Da misericordia si quieres recibir misericordia. Solo tendrá misericordia de su prójimo, solo perdonará a su prójimo, aquella persona que haya sentido realmente en su vida la misericordia de Dios, aquel que se haya equivocado y haya sentido el auténtico perdón. Solamente esa persona tendrá la capacidad de perdonar a los demás y de tener un corazón compasivo. Que este quinto domingo de Cuaresma sea un momento para ir a la Santa Misa, un momento para cambiar en esta Cuaresma, para convertirnos y perdonar a los demás. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.